Somos sus hijos. Somos el pueblo que le adora, que le exalta en espíritu y en verdad. Amén. Así que levanta tus manos o adopta tu mejor actitud de adoración ante Él. Vamos a decirle: Dios de mi vida, tú eres Dios. Mi sustento, eres Dios. Yo le invito así de pie que usted tome su Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Y luego nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 y 15. Hoy he venido a hablarles de esas verdades que se están predicando, que son a medias dentro de las iglesias, y el peligro de un evangelio incompleto. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, diga conmigo muchos, vamos, dígale, y muchos seguirán sus disoluciones. Diga conmigo, no unos pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Váyase atrás a 2 de Corintios capítulo 11 y leemos 3 versículos de la palabra. El versículo 14, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, quiero leer, dice, voy a leer desde el 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, diga conmigo, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos hoy en este lugar. Gracias por cada uno de los que hoy se ha acercado a tu casa, y aquellos que están quizás enfermos, oramos por ellos, Señor, que tu mano poderosa esté extendida sobre su vida, los debilitados, los cansados, Señor, del camino. Padre, te pedimos en esta hora que tu palabra pueda llegar hasta su vida, Señor, y te pedimos por aquellos que están conectados de diferentes lugares. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, porque tu palabra está bendecida. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos a la revelación de la Escritura en esta hora, y permite que podamos, Señor, entender el propósito, Señor, de tu palabra. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar sus asientos en esta preciosa mañana. Uno de los padres de la iglesia, estos fueron los que sucedieron a los apóstoles, Ireneo de León, es destacado como padre de la iglesia, y dijo en uno de sus escritos: el error nunca está desnudo, siempre se reviste de un manto de verdad. El error nunca está desnudo, siempre se reviste de un manto de verdad. Y hoy vamos a considerar este tema que es importante para nuestra vida, un tema que tiene que ser hablado con claridad y con firmeza dentro de la iglesia en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y me parece que es muy importante que nosotros podamos hablar de estas cosas y pedirle al Señor discernimiento espiritual. Vivimos en una época en donde abunda la falsas enseñanzas, donde no abunda la sana doctrina, y creo que muchos estarán de acuerdo que escasea la verdad. Estamos en un tiempo donde son tiempos peligrosos. El apóstol Pablo se lo dice a su hijo espiritual Timoteo, un tiempo peligroso.
y hay un mensaje que está mezclado, hay un pseudo evangelio, hay un evangelio que está mezclado con cosas y las verdades se están comunicando a media. En la iglesia, entre los cristianos, hay mucha escasez de buena interpretación de la Biblia. La hermenéutica es esa ciencia que estudia la interpretación de la Biblia y que hace que los discursos muchas veces presentados desde el púlpito de muchas congregaciones e inclusive en las redes sociales hoy en día carezca de esa buena interpretación y es muy peligroso para nuestras vidas que nosotros estemos escuchando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no todo lo que luce es oro, no todo lo que se predica es sano, no todo lo que se escucha puede edificarnos. Y muchos discursos están escasos de buena interpretación, de exégesis bíblica y muy lleno de eisegesis, que es interpretación personal. Hay mucha interpretación personal y la interpretación personal, hermanos, cuando no habla de la idea de Dios y cuando no expresa lo que Dios quería decir, sencillamente son pasajes interpretados erróneamente. Hay palabras que suenan bíblicas, pero están infiltradas de humanismo al día de hoy. Están infiltradas por el posmodernismo, por el materialismo y por el emocionalismo. Y todo eso lo estamos encontrando hoy en la iglesia. Hay frases que usan la Biblia, pero distorsionan el verdadero carácter de Dios, diluyen la obra del Evangelio. Y de eso he venido a hablarle hoy. El peligro de escuchar un evangelio incompleto, el peligro de caer en un pseudo evangelio. Hoy queremos desenmascarar solamente el engaño, el sutil engaño que hay en muchos de estos discursos del evangelio incompleto, donde, como dije, se mezclan verdades con mentiras y se distorsionan doctrinas que se presentan con un atractivo tremendo, pero desvían al creyente del verdadero propósito de Jesucristo. Estamos en un mundo donde las falsas enseñanzas abundan y es crucial discernir las verdades bíblicas en este tiempo, las ideas verdaderamente de Dios en este tiempo. El evangelio incompleto, el pseudoevangelio, es un término que se utiliza para referirse a esas enseñanzas o doctrinas o prácticas que pretenden quizás tener algo de teología o espiritualidad, pero que realmente carecen de un fundamento bíblico, teológico y racional. ¿Sabe? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo ese pseudo evangelio. Y mi intención aquí no es señalar personas, sino doctrinas que se están predicando para que usted pueda alertarse y usted pueda tener sus oídos espirituales, sus ojos abiertos, para que usted pueda tener iluminación de parte de Dios y para que usted pueda entender los principios que son esenciales para discernir una verdad al 100%, una media verdad y una falsedad. No se trata de criticar, sino de pedirle discernimiento al Señor, porque lo que está en juego, en mi opinión, amados, es la salud espiritual del pueblo de Dios. Amados, ustedes no se dan cuenta, pero hoy en día hay mucha gente débil dentro de la iglesia. Hay mucha gente enclenca dentro de la iglesia, encorvada, con un espíritu de encorvados que toman malas decisiones, que se mueven por el emocionalismo, gente emocional, gente almática dentro de la iglesia. Cuando hablo de gente almática, significa gente que se hace mover por su alma, por las emociones. Decía Santiago el apóstol en una de sus las últimas de las epístolas, allí en la única que él escribió, Santiago decía que eran como gente que van y vienen como ondas del mar, que están movidas, ¿verdad?, por el viento y que van y vienen. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué?
Porque uno es lo que come. Así como uno es lo que come y de acuerdo a lo que come, uno está más enérgico que otro, si se siente mejor que otro. Si usted come comida chatarra, seguramente usted se va a sentir mal. El colesterol, los triglicéridos y todos los que terminen, bueno, esos todos se dispararán hacia arriba y usted se siente mal porque tiene baja de azúcar o porque tiene el azúcar se le levanta. La misma cosa pasa en el plano espiritual. Somos lo que comemos, pero en este caso, en el plano espiritual, somos lo que escuchamos. Diga conmigo, en el plano espiritual, la comida no entra por la boca, entra por el oído. Por eso la palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también lo falso llega por escuchar y no saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Levante su manito ahí donde está y dígale: en este día yo voy a salir de aquí discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo no puedo ser un cristiano débil, no puedo ser un cristiano emocionalista, no puedo ser un cristiano que sea movido por las ondas del mar, por el viento, por cualquier viento de doctrina. Yo tengo que ser un cristiano que esté bien plantado, amén, bien arraigado en la doctrina, como árbol plantado, amén, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Diga conmigo, el evangelio completo es el que yo tengo que escuchar, asimilar y poder estudiar. ¿De qué te estás nutriendo? Esa es la palabra. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Es un evangelio completo o es un evangelio sencillamente diluido? Hablar de la verdad es tocar una de las áreas más sensibles, hermanos, en este tiempo, peleadas entre los seres humanos. Cada religión, cada sistema, cada cultura, cada conjunto de filosofía, escuche, afirma tener la verdad. Usted habla con el musulmán y afirma tener la verdad. Usted habla con el ateo y afirma tener la verdad. Sin embargo, vivimos en un mundo donde esta palabra se ha vuelto cada vez confusa, la verdad. Y sin embargo, ¿verdad? Estamos en un sistema donde esta palabra está tan confusa y muchos hasta la consideran irrelevante. Estamos en una cultura donde todo es relativo. Ya la verdad absoluta no existe, sino todo es relativo. Toda mi verdad es tan igual a la tuya. Usted ha escuchado a personas así: tu verdad y mi verdad son relativas, todo es relativo, yo acepto tu verdad y tú tienes que aceptar mi verdad. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de cosas? Hoy en día eso es lo que se practica. Hemos escuchado: no existe una sola manera de ver las cosas, es que tú estás encajonado en esa manera de ver las cosas y existen miles de maneras de ver las cosas. No, yo creo que hay una verdad absoluta y esa verdad se llama la palabra de Dios, y esa verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra verdad por encima de Jesucristo. El evangelio, hermano, no presenta la verdad como una teoría. El evangelio no presenta la verdad como una filosofía. El evangelio no presenta la verdad como un mandamiento. El evangelio presenta la verdad como una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él es la verdad. Amén. Si usted le da el aplauso, déselo a la verdad, al Señor. Y esa afirmación que el evangelio me presenta la verdad como una persona y no como una ideología y una afirmación, no nos deja la opción de tratar la verdad como un concepto subjetivo. La verdad no es lo que yo piense, un concepto subjetivo, no. La verdad es una persona y la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Y cuando nosotros decimos que Jesús es la verdad, eso desarmará a cualquiera, ¿sabe?
Porque Cristo es la verdad absoluta y Cristo no es un menú más dentro de las opciones de los menús. No, Jesús es el verbo hecho carne que vino sobre esta tierra. Es la manifestación visible de Dios, del Dios invisible. Pablo lo presenta de esa manera. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, Él es la verdad. Él es la plenitud de la verdad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Diga conmigo, para mí la verdad no es una ideología, la verdad no es relativa, la verdad no es filosofía, la verdad es una persona. Me lo enseña la palabra de Dios y la verdad se llama Cristo, y por encima de Cristo no hay ninguna otra verdad. Aleluya. Él es la verdad absoluta. Por eso, cualquier verdad que lo excluya a Él, lo distorsione, lo reemplace, es una falsificación, aunque use lenguaje bíblico, aunque esté disfrazado de espiritualidad. Hoy en día tenemos mucho lenguaje bíblico disfrazado de espiritualidad, pero la verdad es que el evangelio no está centrado en Cristo, está centrado en el hombre. Eso es lo que tenemos hoy. Y es aquí donde, mis queridos hermanos, entra el problema de las verdades a media que se están predicando. Porque una verdad media parece ser inofensiva, es una verdad a media, pero resulta tan peligrosa porque mezcla la luz con la sombra, la gracia con el legalismo y la libertad con el libertinaje. Y definitivamente ese tipo de mensaje lo que hace es confundir, lo que hace es debilitar, lo que hace es hacer vivir al hombre con las emociones solamente. Ahora vamos a considerar por unos minutos el concepto más profundo de la verdad. Cada sistema, yo dije, religioso tiene su verdad. El Islam, como dije, cree que tiene la verdad. El hinduismo cree que tiene la verdad. El budismo cree que tiene la verdad. Las corrientes esotéricas creen que tienen la verdad. El ateísmo cree que tiene la verdad. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común. Su verdad está basada solamente en obra, en conocimiento, en esfuerzo, en iluminación personal, pero no está basado en una persona. Luego tenemos la verdad como se entiende en el mundo contemporáneo. Hoy en día, amados, estamos plagados de la filosofía y de la corriente de la posmodernidad, inclusive dentro de las iglesias. Si usted escucha mensajes, usted se va a dar cuenta de que la corriente de la posmodernidad ha permeado dentro de las iglesias. ¿Sabe? La corriente filosófica de la posmodernidad se caracteriza, número uno, por la desconfianza. Hay desconfianza en lo que dice la Biblia. A veces estamos hablando con alguien y los posmodernos desconfían de la Biblia como verdad absoluta, desconfían del cristianismo. Hay, como dije, un relativismo, todo es relativo, las verdades son relativas. La idea que no existe una verdad única ni objetiva es una de los pilares del posmodernismo. Hay un individualismo radical. Cada persona define su propia realidad. Mi realidad es esta, mi verdad es esta, mi identidad es esta. Hay un pluralismo extremo. Esto es la posmodernidad. Todas las ideas son válidas y nadie tiene derecho a decir que algo está mal. Y si tú tienes derecho de decir que algo está mal, entonces estás juzgando y eres un intolerante. ¿Cuántos han escuchado esto? Estas son ideas, y hay ideas que han permeado dentro de la iglesia. Cuando uno comienza a llevar las cosas a la palabra de Dios, no, ya tú eres un intolerante. Y entonces es la idea del posmodernismo que ha penetrado, se ha infiltrado dentro de la iglesia. Mire, para el posmodernismo todo es válido, juzgar es intolerancia, todo es válido, desconfían de la autoridad, ya no se creen en las instituciones, en las religiones ni en los líderes, se sospecha de todo, del poder, del control, se valora más la experiencia personal y es allí donde entra el peligro. Se valora más lo que tú sientes, la experiencia personal, a lo que es una enseñanza doctrinal. Se valora más el emocionalismo, lo que tú sientes
siente. Si yo lo siento, entonces es verdad. Y eso es parte del posmodernismo. Amados, usted no está aquí si siente o no. Usted sabe que Jesús está aquí. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, el Señor está en medio de nosotros. Nosotros no nos movemos por lo que vemos o por lo que sentimos. Nosotros entendemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Vamos, apláudale al Rey de Gloria. Él no se ha movido de tu lado. Él está delante de ti. Aleluya. Él está detrás de ti. Él te rodea. Yo no necesito sentir una emoción para decir Dios está aquí. La emoción ha reemplazado la razón y la convicción. Las decisiones se basan más en lo que me hace sentir bien. Ese es el posmodernismo. La gente cree que eso, y la gente cree que eso es una verdad. El posmodernismo promueve la autonomía del individuo. Nadie me puede decir cómo tengo que vivir. Mire, cuando usted le dice, es que tú no estás de acuerdo a la palabra, tú necesitas arrepentir. Nadie me puede decir cómo tengo que vivir. ¿Se da cuenta? Porque el posmodernismo es una corriente satánica que lo que hace es liberar rebeldía en el corazón de las personas. Escuche esto porque es importante, y esto lleva a cada quien a definir su propio género. Por eso la gente hoy en día dice, se levanta y dice, hoy me siento hombre, hoy me siento mujer, hoy me siento un delfín, mañana me siento un caballo y pasado un perrito. La propia corriente filosófica de la posmodernidad, Satán, hermanos, que está en esta corriente filosófica, y lamentablemente usted y yo necesitamos detectar estas cosas y tener discernimiento espiritual. Gente que define su propio género, gente que define cómo tiene que ser su espiritualidad, sus normas morales definidas de acuerdo a sus conceptos y no los conceptos de Dios. ¿Sabe lo que hace la posmodernidad? Está promoviendo la deconstrucción. Nada es lo que parece. Todo tiene que ser cuestionado. Si usted tiene eso en su mente, dígale, Señor, sácame ese chip y ponme el chip de tu palabra. Espíritu Santo, en esta hora, sácame este tipo de cosas y ponme tu palabra en mi corazón. Tu palabra me va a dar vida. Mire, esto es lo que hace la corriente filosófica que se ha introducido, y a través de esta corriente se rompe las estructuras, se rompe la familia tradicional, se rompen las verdades bíblicas, se rompe la sexualidad, inclusive, bueno, se interpreta la Biblia para ajustarla a las ideas modernas, y esto todo afecta a nosotros, nos afecta como iglesia. ¿Por qué? Porque la cultura posmoderna choca frontalmente con el evangelio que presenta a Cristo como la única verdad. Muchos cristianos están adaptando el mensaje de no ofender. No hables así porque le vas a ofender. Eso es parte de la posmodernidad. No uses este tipo de lenguaje porque vas a ofender a tal persona. Mire, cuando yo leo la palabra de Dios y veo lo que los apóstoles predicaban el arrepentimiento. Los apóstoles confrontaban el pecado. Los apóstoles confrontaban lo que estaba mal. Jesús confrontó el pecado y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no tenía pelos en la lengua. Lo que tenía que decir, se lo decía. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, si usted quiere aplaudirle al Señor, apláudele. Pero usted no puede hacerse infiltrar por un evangelio incompleto, por un pseudo evangelio, cuando le digan no hables de esa manera. Obviamente que hay extremos y extremos. Hay gente que también hablando son tremendos. Amén. Pero tenemos que confrontar el pecado. Amén. No podemos caer en un evangelio incompleto o en un evangelio diluido. De manera que, en resumidas cuentas, esto es la posmodernidad. Cultura en la cual está dominando el mundo actual, y muchas de las iglesias
hoy en día actualmente dominada. Es un ambiente donde todo se cuestiona, cada persona tiene su propia verdad, se busca más la experiencia emocional que la convicción y la doctrina. La espiritualidad en ese contexto está de moda, pero es una espiritualidad sin compromiso, sin cruz y sin rendición. Se busca una espiritualidad cómoda, una fe, como dije, sin confrontación, una verdad sin absoluto, una libertad sin responsabilidad. Y cuando esta mentalidad, mis amados, entra en la iglesia del Señor, ¿qué hace? Produce un evangelio incompleto, un pseudoevangelio, un evangelio sin poder, porque lo único que puede transformar al hombre es el poder de Dios. Amén, no son las palabras. Mire, no es la mucha gracia, pero sin la santidad. No es la mucha aceptación, pero sin transformación. Muchas palabras lindas, pero sin transformación en la vida no vale para nada. Usted tiene que cambiar, amén. Y usted tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Nuevos nacimientos, que lo que usted era, ya usted no lo es. Eso significa que usted ha nacido de nuevo. Vamos, apláudale al Señor. Si usted era un ladrón, ya no lo es. Si usted era un fornicario, ya no lo es. Si usted era un adúltero, ya no lo es. Si usted decía palabrotas, ya no la dice. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el poder de la cruz, el poder del evangelio en nuestras vidas. Vamos, levante su manito donde está allí y dígale: Señor, yo necesito ese poder en mi vida. Si usted era un mentiroso, ya no lo es más. De manera que la verdad no es una idea, no es una filosofía, es una persona, y la verdad se llama Jesucristo. El evangelio es para vivirse en libertad. El evangelio es la verdad, hermano. No se trata de información, sino de transformación. Eso es lo que hace el evangelio, transforma las vidas de las personas. Ahora, en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15, encontramos al apóstol Pablo defendiendo su ministerio. El apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado. ¿Por qué estaba defendiendo su apostolado? Porque habían entrado falsos apóstoles dentro de la iglesia del Señor. Habían entrado falsos maestros y a él lo estaban juzgando como un falso apóstol. Y aquí el apóstol Pablo nos da algunas directrices claves para nosotros poder identificar a esos falsos profetas, esos falsos maestros. El enemigo, mire, siempre se va a presentar con una apariencia de bondad. El enemigo nunca se te va a presentar con los cuernos y el tridente y la cola y todo feo. No, el enemigo se te va a presentar, decía el apóstol Pablo, como ángel de luz. ¿Y por qué ángel? Porque el ángel es un portador de buenas noticias. Así él toma ese disfraz y esa apariencia de buenas noticias. Por eso es que hoy en el púlpito y en los púlpitos vas a conseguir gente con un disfraz evangélico, portador de buenas noticias, ángeles de luces, pero son ministros de Satanás, dice la palabra del Señor. Ángeles de luces disfrazados. Y dice 2 de Corintios 11, 14 y 15: y no os maravilléis, en otras palabras, no os extrañéis, porque si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, no será extraño ni te maravilles que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, dice, será conforme a sus obras. Diga conmigo: yo no voy a ver a alguien que está disfrazado de Satanás para decirme una falsa doctrina. Yo no voy a ver, no, voy a ver a gente que tiene un lenguaje evangélico, gente que conoce la palabra, pero la tergiversa. Pastor, ¿cómo la tergiversa? Ya te voy a llevar a esas doctrinas. No voy a señalar hombre, porque no estoy aquí para señalar hombre, pero sí doctrinas. Voy a señalar cuáles son las doctrinas que están predicando. Satanás entonces se viste como un ángel de luz, y no es de extrañar que sus ministros, dice, se vistan como ministros de justicia. Hay ministros, hay pastores, hay apóstoles, hay predicadores, hay profetas que parecen que son del Señor,
Y usted lo escucha en YouTube y usted está pegado allí escuchándole. Quizás usted no lo ha percibido porque no tiene el discernimiento espiritual, pero yo sí. Por eso cualquiera no puede ser pastor. Hoy en día nombran a pastores a cualquier persona y lamentablemente, hermano, no cualquiera puede ser pastor, porque el pastor tiene que tener un discernimiento en cuanto a la doctrina para proteger a la gente que tiene, a las personas que están en el redil, en el rebaño dentro de la iglesia. Hoy en día todos son apóstoles, hoy en día todos son ministros, y el apóstol Pablo aquí lo está diciendo y está hablando de esto. Y también el apóstol Pedro dice: en un momento habían falsos profetas en el pueblo de Israel, hoy hay falsos maestros. Ustedes no pueden ser engañados por esos falsos maestros. Se parece mucho a lo que predica, a lo que estamos viendo hoy en la iglesia de este siglo. La historia se está repitiendo y lo más lamentable es que hay un pueblo que come y que bebe de esas mentiras pensando que son verdad. Por eso razón tenía el profeta Oseas cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo quiero aquí solamente presentarles algunos mensajes bíblicos dentro de poco de lo que se está o de lo que usted está escuchando. Pero básicamente es un evangelio centrado en el hombre, básicamente es un evangelio humanista que pone en el hombre al centro de todo, busca agradar, busca motivar, entrenar, pero no confronta y mucho menos transforma. Mire, no para criticar, sino para que abramos los ojos, para que nosotros podamos despertar a esta realidad y tener discernimiento. La realidad, mis amados, es que cuando la mentira es disfrazada de verdad, solamente el Espíritu y la palabra nos pueden ayudar a verla realmente como es. Aquí Pablo, amados, en 2 de Corintios capítulo 11, en los versos 13 a 14, está diciendo: el enemigo no va a venir disfrazado de oscuridad, el enemigo va a venir como un ángel de luz. El enemigo, que es Satanás, no se presenta declarando: yo soy Satanás aquí. No, él se va a presentar como un ministro de justicia, y es allí donde está el peligro. En otras palabras, no es lo que suena falso, sino lo que parece bíblico, pero está distorsionado. ¿Y por qué Pablo advierte esto, hermanos? Porque la iglesia de Corintios era una iglesia muy especial. La iglesia de Corintios, hermanos, era una iglesia que tenía infantilismo, niñez espiritual dentro de la propia iglesia. Pablo aquí les advierte a los corintios porque ellos buscaban la sabiduría, ellos buscaban la sabiduría de los griegos, pero ellos eran niños espirituales. Ellos necesitaban aprender los rudimentos de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo aquí le dice: cuidado, porque detrás de estos falsos apóstoles hay una inteligencia espiritual malévola que lo que quiere hacer es distorsionar el mensaje, y lo que quiere hacer es separarte de Jesucristo. Pablo le decía a los Gálatas: si un ángel del Señor apareciera y os predicara otro evangelio que no sea este evangelio que yo he predicado y al cual yo he escuchado a los apóstoles y que estamos predicando, entonces sea anatema y maldito. Así que levante su manito y dígale: Señor, ayúdame a tener discernimiento espiritual. Que yo no sea un niño en Cristo. Vamos a darle un codazo y despierta a la persona que está a su lado. Dígale: que no sea un niño espiritual. Que mi discernimiento esté despierto. Hermanos, eso es lo que necesitamos en este tiempo. Mire, Corintio era una ciudad que estaba entre dos mares. Habían puertos, venía gente, pasaba de un lado para el otro. Era un lugar donde profundamente influenciado por la cultura griega, por el amor al cuerpo, el hedonismo, en la búsqueda de los placeres. Era una ciudad que estaba ubicada entre dos mares, era un paso obligado de la gente. Habían ideas, religiones y estilo de vida. Cuando decían a alguien, decirle a alguien: tú vives como un corintio, era decirle: tú vives en completo libertinaje. Imagínense, ese era el contexto espiritual donde Pablo estaba aquí defendiendo su apostolado.
era un contexto de riqueza, de placer, de mezcla, de cultura, donde se exaltaba el placer. Y si usted hoy se da cuenta, eso es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Si te gusta, hazlo. ¿Me está entendiendo? Estamos viendo esto. Y es allí donde Pablo funda esta iglesia, y es aquí donde Pablo está defendiendo su apostolado. Ahora, hay varias cosas evidentes en esta congregación. Eran niños espirituales. Se formaron bandos dentro de la iglesia. Uno eran de Pablo, otro eran de Apolo, otro eran de Cefa, y cada uno estaba en su tribu y con su bando. Yo soy de este, yo soy de aquel. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. Hoy también la iglesia está en esto. Yo soy de este apóstol, yo soy de este profeta, yo soy de esta organización. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y esto era lo que pasaba en Corinto, ¿sí? Esto era lo que estaba pasando en ese lugar. Y había conflictos entre ellos, no se juntaban entre ellos. Hoy en día nosotros vemos que los que son de tal apóstol no se juntan con los que son del otro lado. Y la iglesia, hermanos, lamentablemente, permita que se lo diga, se ha transformado en una franquicia. Algunos compran la franquicia de McDonald's, otros compran la franquicia del burger, otros compran la franquicia de Popeye, unos compran al Rey León y el otro compran al otro, y están así, uno de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas. Y lo que esto ha producido es solamente una ilusión. Lamentablemente, pastores que por años han trabajado y su iglesia no ha crecido, compran la franquicia de tal iglesia, y seguro que cuando ponen el cartel, se llena ese lugar. Quitan el cartel, se vuelve a vaciar. Es como si usted hoy quiere y tiene para comprar una franquicia de Popeye o de McDonald's. Usted compra, coloca su negocio y seguro le va a ir bien, porque todos comen hamburguesa. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos, en la iglesia. ¿Sí? Colocan el cartel, todo el mundo va, y así se venden la franquicia. Y hay que pagar la franquicia. Escuche, porque estos obreros fraudulentos son mercaderes, como leímos en la palabra de Dios. Mercadean con la palabra de Dios. Hay que comprar y hay que pagar y hay que mantener todos los años la franquicia. Cristo nos ha hecho libre de estas cosas. Levante su mano y dígale: Cristo me hizo libre de estas cosas. La visión que el Señor me ha dado es la visión para desarrollarla, y yo no tengo que estar escuchando evangelios incompletos. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria si usted puede. Yo no tengo que estar escuchando pseudos evangelios, hermano, que no me llevan a la libertad en Cristo Jesús, sino a la esclavitud. Entonces, eso es lo que está pasando, y lamentablemente son obreros fraudulentos, disfrazados de ministros de justicia, que han hecho negocio de esto. Como dije, hay coberturas que se pagan y todos los años hay que renovarlas, por si usted no lo sabía. Y la gente no se da cuenta de esto. La gente no se da cuenta, hermanos, que los unos no se juntan con los otros, y cuando hay un evento de uno, los otros no se juntan. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Hay gente que queda completamente excluida. Y entonces ahí es donde uno puede ver, ¿será esta una secta? La gente pagándose y dándose el vuelto. Y a esto Pablo los llama niños espirituales. Diga conmigo: niños espirituales. Levante su manito ahí: yo no puedo ser un niño espiritual. Vamos, levante: yo no puedo ser un niño. Hoy en día, hermano, en esta iglesia se adora la personalidad del líder principal. Usted lo puede ver sutilmente. Todos adquieren la misma forma de hablar del líder principal. Todos adquieren la misma forma de vestir del líder principal. Si el líder principal lleva una chaqueta color fucsia, se la ponen también todos los que van de ahí para abajo.
Hermanos, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo solo tengo que imitar a Cristo. Cristo tiene que ser el modelo en mi vida, amado. Cristo tiene que ser el modelo al cual yo tengo que seguir. Si es verdad, sed imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Si hoy Jesús tuviese redes sociales, tuviese menos seguidores que ellos, ¿sabes? Porque siempre la mentira es más seguida que la verdad. Siempre la mentira es más seguida que la verdad. Porque la mentira exalta al hombre, porque la mentira lo que te hace, te mueve las emociones, te motiva, ¿sí? Y es un evangelio centrado en el hombre. Pero cuando tú hablas de cruz, hablas de sufrimiento, hablas de dolor, la gente se escapa. La gente que no tiene centrado el pensamiento en Cristo. A Jesús, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Si postrado ante mí, me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy hay muchos hombres y mujeres siendo adorados. Y la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque están disfrazados de ángeles de luz. Pero si predica el evangelio, cuidado, no todo el que predica el evangelio vive el evangelio. Por eso yo le dije, no toda canción, adoradores, aquí, filtren las canciones, porque las canciones centradas en yo, en mi realización, son canciones donde Dios no está metido. Aunque alguna palabrita por ahí hable de Dios, pero lo que hay que exaltar es a Dios. El 99,9% de una canción tiene que exaltar a Dios y el 99,9% de una prédica tiene que exaltar a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Ese es el evangelio de la cruz, ese es poder de Dios. El evangelio que predicó el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hoy en día hay cristianos que se avergüenzan. No digas esto desde el púlpito, no digas aquello desde el púlpito, porque la gente se va a correr. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese evangelio llegó a mi vida, y ese evangelio transformó mi vida, y ese evangelio me hizo una nueva criatura. Hoy en día el evangelio de la posmodernidad y centrado en el humanismo, lo que está es levantando una iglesia débil y enclenque, encorvada y enferma. Y mire lo que Pablo decía, le decía a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a dar las características, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, porque Dios te va a dar todo. Y entonces allí llega luego la frustración, porque uno sueña con tantas cosas, sueña con una casa, con un yate, con un avión, con no sé qué, y resulta que no tiene ni dónde caerse muerto. Y vienen las frustraciones. Y entonces ahí está, Dios te va a sanar absolutamente de todo. Dios quiere que nunca sufra, Dios quiere que seas feliz por encima de cualquier cosa. Declara lo que quieres y lo vas a tener. Tú mereces lo mejor, eres el centro del plan de Dios. Dios quiere que seas rico, que seas sano, que seas exitoso, que te puedas realizar. Sí, Dios desea todas estas cosas. Pero si eso no viene en un solo momento, no te frustres. Dile, Señor, aquí estoy, entrando en tu proceso y en tu desierto. Yo sé que voy a salir, aleluya, lleno del poder tuyo. Gloria al nombre del Señor. Es en tu tiempo y no en el mi tiempo, Señor. Es en tu voluntad y no en mi voluntad, Señor. ¿Qué predican esto? Tú mereces ser rico, sano, exitoso, realizado. ¿Qué predican? No hables del pecado tan abiertamente, ni del juicio. Por eso ya no se habla del arrepentimiento, ni del juicio. ¿Por qué? Porque eso aleja a la gente. No aleja a la gente, hermanos. Yo creo que esta palabra, desde la primera página hasta la última, está hablando de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Amén o no amén.
Diga conmigo, amén. Peligros, hermanos, de este evangelio centrado en el yo. Voy terminando ya. Cambia el enfoque del mensaje completamente. Del reino de Dios al reino del hombre. ¿Qué hace este evangelio centrado en el hombre? Sencillamente crear el propio reino al hombre. ¿Qué hace este evangelio? Minimiza el pecado. ¿Qué hace este evangelio? Elimina el arrepentimiento. ¿Qué hace este evangelio? Deforma la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios lo presenta como el genio de la lámpara. Si tú frotas la lámpara, todos los deseos se te van a cumplir. Y ahí está la gente, Señor. Y ahí, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor no nos va a dar. Diga conmigo, no nos va a dar. Porque no nos conviene. Diga conmigo, no nos conviene. Y aunque no lo entendamos, Él no lo va a dar. Amén, amén, amén. Aunque no lo entendamos. Pero nosotros tenemos a Dios como el medio para obtener el fin. Y nos gusta el fin. Y utilizamos a Dios con el medio. El genio de la lámpara. Frota la lámpara. Y vas a tener tu deseo realizado. Y esto, hermano, produce creyentes superficiales. Creyentes que no saben que hay que tomar su cruz y seguir al Señor. Creyentes que no saben que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis todo lo que queráis. En el mundo tendréis todo lo que quieran. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dijo el Señor. Pero confiad, porque yo he vencido. Amén, aleluya. Aunque llegue la aflicción, aunque llegue el momento de dificultad, confiemos en el Señor, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Cuidémonos de escuchar y ser seguidores de doctrinas que producen un evangelio incompleto, un evangelio diluido, un pseudo evangelio. Cuídate de escuchar aquellos que están con la fe positiva, confesando siempre lo positivo, y confiesa lo positivo, y tienes que decir siempre lo positivo. La fe es positiva, hermano, y yo confieso la palabra de Dios. Si usted confiesa la palabra de Dios, todo le va a ir bien. Amén, aleluya. Mire, tenga cuidado con la realización personal, la prosperidad. Cuando hay poco énfasis en el pecado, cuando hay poco llamado a santidad, cuando se promueven sanidades, declaraciones proféticas solo por prosperidad financiera. Ven aquí y pon tu ofrenda, pacta con el Señor para recibir la sanidad. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Esos son ministros disfrazados de justicia. Mire, yo quiero terminar con esta última parte. No te mezcles con conceptos motivacionales, conceptos de Biblia y motivacionales, mensajes motivacionales centrados en el éxito, en la abundancia. ¿En qué está basado el verdadero evangelio? Cristo es el centro y no el hombre. ¿En qué está basado el verdadero evangelio? En el arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. Eso es el verdadero evangelio. ¿En qué está basado el verdadero evangelio? En la cruz y no solo el éxito. ¿En qué está basado el verdadero evangelio? En la gloria de Dios y no la realización personal. Yo quiero cerrar con este versículo. El apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 a su hijo espiritual: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Diga conmigo, se amontonarán. ¿Cuántos serán? Un montón, diga conmigo, serán un montón. Mucha gente se amontonará, muchos seguirán sus disoluciones. Amén. Y muchos se amontonarán y seguirán sus disoluciones. Se amontonarán, como dice aquí,
maestros conforme a sus propias pasiones. Incline su rostro ahí por un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ella es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, gracias porque hoy nos ceñimos el lomo con tu verdad. Como dice tu palabra, Señor, hoy colocamos el cinturón de la verdad a nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, tomamos toda la armadura de Dios para poder combatir en el día malo. Señor, en este tiempo que estamos viviendo, que es tiempo peligroso, donde escuchamos cualquier cantidad de cosas que vienen y donde creemos en cualquier cantidad de personas que se presentan como mensajeros del Evangelio, que tú nos des el discernimiento de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, nos afirmes en la doctrina, Padre Santo, que ha sido predicada desde el comienzo, Señor. Que podamos crecer y afirmarnos, Señor, en el conocimiento de la verdad. Tú eres la verdad, Jesús, tú eres la verdad en nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos que esa verdad, Señor, sea incrustada en nuestro corazón, Señor, que esa verdad sea plasmada en nuestro corazón. Póngase de pie ahí por un momento, póngase ahí de pie y dile: Señor, yo no quiero vivir un evangelio incompleto, yo no quiero seguir un evangelio incompleto, Señor. Yo no quiero ser parte, Señor, de aquellos que se quedarán. Yo no quiero ser parte de aquellos que han sido engañados. Yo no quiero ser parte, Señor, de aquellos que han sido llevados por viento de doctrinas erróneas. Yo no quiero ser parte, Señor, de aquellos que han tenido comezón de oír, Señor, sino que quiero ser parte de esa iglesia, de ese remanente, de tu iglesia, Señor, gloriosa, de tu iglesia, Señor, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa, Señor, parecida. Hoy, Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón, Señor, si en algún momento, Señor, hemos estado abriendo nuestros oídos, Señor, y hemos estado alimentándonos, si es la razón por la cual vivimos vidas de debilidad, es la razón por la cual vivimos vidas, Señor, de encorvamiento espiritual. Señor, en esta hora, Padre, que podamos regresar al consejo de tu palabra, Señor, en esta mañana. Vamos, levanta tus manos allí y dile: Señor, yo quiero regresar a ese consejo de tu palabra, esa palabra, Señor, que me hacía, Señor, cuando la leía, reflexionar acerca de las cosas malas que estaban ocurriendo en mi vida. Señor, ese consejo yo quiero, Padre Santo, para mí. Y yo quiero, Señor, esa palabra para mí, una palabra que me edifique, Señor, una palabra que me lleve, Señor, a otra dimensión, Señor, una palabra que me eleve, Señor, a ti, Padre Santo, para poder caminar, Señor, en la dimensión espiritual que tú deseas que yo camine, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, Padre, ayúdanos a comprender, Padre Santo, ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres verdaderos, Señor, Padre, hombres y mujeres, Señor, que estén allí buscando tu rostro, tu presencia. Gracias, Jesús, gracias. Dígale: Señor, no hay nada que me enamore más